Diagrama de Moeller más regla de Madelung. El diagrama de Moeller es esta representación que indica cómo se van colocando los electrones en el átomo, desde nivel más bajo en energía, nivel igual a 1, hasta nivel más alto en energía. Principio de Aufbau o principio de Building Up. En este diagrama se deduce también que después de un orbital P le sigue el orbital S del siguiente nivel. Después del 3p le sigue el 4s. Después del 5p le sigue, perdón, del 4p le sigue el 5s. ¿Vale? Eso es una pequeña regla que podemos encontrar aquí. Y la regla de Madelung nos va a indicar el orden, si nos dan distintos orbitales de energía, podemos ordenarlo a partir de la regla de Madelung que viene implícita en el orden de la flechita que se verá más adelante. Entonces, aquí tenemos los niveles de energía de los primeros átomos de la tabla periódica, el hidrógeno, el helio, el litio. Si seguimos ese diagrama de Moeller, nosotros vemos que tenemos en el primer nivel el 1s, el 2s, el 2p, el 3s, el 3p. El hidrógeno, configuración 1s1. Llenamos el primer orbital, el 1s. ¿Tiene el hidrógeno los orbitales 2s, 2p? Sí que los tiene. Lo que pasa es que no están llenos. ¿Puedo yo promocionar un electrón desde un nivel más bajo a un nivel más alto en energía o a otro orbital? Sí, tengo que irradiar con un fotón adecuado para que pase al siguiente nivel de energía, o bien al 2s o al 2p, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos átomos tienen esos orbitales de energía, lo que pasa es que están vacíos, ¿de acuerdo? Pues bien, en todos estos átomos de aquí, ¿vale? Observamos el siguiente orden. 1s, siguiente nivel. Nivel 2, dos tipos de orbitales, 2s, 2p. Nivel 3 debería haber tres tipos, o hay tres tipos de orbitales, el s, el p y el 3d. Pero ¿qué pasa? Que se cuela antes el 4s. ¿Por qué se llena el 4s antes que el 3d? O por qué está aquí colocado el 4s antes que el 3D. Y eso es mecánica cuántica, efecto de penetración orbital. Y se dice, me vengo aquí, un electrón en un orbital 4s tiene más capacidad de penetrar más cerca del núcleo en comparación con un orbital d. A pesar del orbital d, a pesar de por término medio estar más interno, no pasa tan cerca del núcleo. En cambio, los electrones de un orbital s, a pesar de estar más lejanos en extensión, pasa más cerca o hay una alta probabilidad de encontrarlo también cerca del núcleo, cosa que no pasa en los orbitales d. Por tanto, si el electrón 4s pasa más cerca del núcleo, lo atrae más y por tanto es más estable. Y eso hace que se llene antes el 4s que el 3d. ¿De acuerdo? Y eso lo vemos aquí en esta figura. En el eje Y representa la probabilidad de encontrar el electrón y en el eje X la extensión radial, el radio de ese orbital. Entonces tenemos aquí un orbital 4s y esto representa esa función de probabilidad que tiene aquí unos máximos, que lo que nos está diciendo es que el electrón o tenemos densidad electrónica por aquí, por aquí, por aquí y aquí la flechita hay una pequeña probabilidad que pasa cerca del núcleo. Esto es justo cerca del núcleo y aquí cada vez más alejado, si nos movemos a la derecha, cada vez más alejado fuera del núcleo. Hay más alta, en el 4S hay más alta probabilidad de encontrarlo por esta zona que en la zona más interna, pero hay una pequeña probabilidad de encontrarlo cerca del núcleo. En cambio, el 3D, fijaros, la extensión espacial del 3D, ¿vale? Ya va decayendo aquí, sin embargo, el 4S llega un poco más lejos en el radio. El 3D, el máximo, está un poco antes, ¿de acuerdo? Pero si nos fijamos en esta zona, cerca del núcleo, el orbital 3D no tiene aquí un máximo, no tiene una pequeña probabilidad de encontrarlo cerca del núcleo. ¿Eso qué quiere decir? Que no pasa cerca del núcleo. Por tanto, es menos atraído. Y eso hace que del 3P, antes de ello pasar al 3D, se llene ante el 4S, porque en estos elementos el 4S es más estable en energía. ¿De acuerdo? Aquí ya no se cumple la mecánica clásica de Newton o la ley de Coulomb. Más distancia entre las cargas, menos atraído. Aquí ya no se cumple, es un, digamos, eh, es una evidencia de que aquí ya deja de cumplirse la mecánica clásica. Y hablamos de mecánica cuántica, de probabilidad de encontrar el electrón
cerca del núcleo y asociar a las partículas esa función de onda. Entonces, ahora tenemos que distinguir, ya, bueno, vemos aquí la regla que se deduce de la flechita del diagrama de Moles y podemos incluso hasta el Z38, que es el estroncio, no hace falta, no haría falta hacer el diagrama de Moller. Me explico. Nivel 1, sabemos que hay un tipo de orbital, 1s2. Nivel 2, dos tipos de orbitales, 2s, 2p6. Nivel 3, tres tipos de orbitales, el 3s, el 3p y debería ir el 3d. Pero ¿qué dice el diagrama de Moller? Que después de un p le sigue el s del siguiente nivel. Ya llegó al 4s2 y ahora viene ya el 3d, este que, entre comillas, no nos habríamos olvidado, no nos hemos olvidado, es que la naturaleza se presenta así. Llegamos al 3 de 10 y después viene el 4P, porque ya estábamos llenando la subcapa, la capa 4, nivel 4 que tiene el 4S, 4P, el 4D y el 4F. Entonces, el que viene ya el 4S ya estaba lleno, pues ahora le toca al 4P. Y deberíamos seguir con el 4D y el 4F. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el diagrama de Moller? Que después de un P le sigue un S. Entonces, si os fijáis, si contamos, llegamos hasta 38 electrones. Entonces, a partir ya de aquí, hay aquí un poco más cruce entre orbitales de, y sí se aconseja seguir el diagrama de Moller. Pero desde el 38 hacia abajo, en realidad no haría falta seguir el diagrama de Moller. Ahora, tenemos que decir también que el diagrama de Moller no es infalible. El diagrama de Moller está prediciendo el orden de energía, pero en la naturaleza observamos que en el bloque de ese orden ya no se cumple tal cual. Y si metemos también los elementos de los de post-transición o las tierras raras, también hay ahí unos pequeños cruces que no siguen esta flecha, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora qué pasa en el bloque D. Yo tengo aquí los primeros, la configuración electrónica de los primeros átomos y vamos a llegar al calcio, ¿vale? Al nivel 4, que ya, si seguimos más adelante, entraríamos ya en el bloque D, en el escandio, el titanio, el vanadio, ¿vale? La primera serie D que se va a llenar. Pues bien, en el calcio tenemos el orden que hasta ahora viene establecido por el diagrama de Moller. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. El 4s2 y el calcio tiene el nivel 3D, claro que lo tiene, lo que pasa es que no tiene electrones suficientes para poder llenarlo. Otra cosa es que se irradie y hagamos una configuración excitada, pasemos electrones desde el nivel inferior a niveles o desde niveles inferiores a niveles superiores, ¿vale? Porque, ¿qué pasa cuando entramos en el bloque D? En el bloque D en el bloque D ya los orbitales son más internos y estamos poniendo un protón, un electrón, un protón, un electrón. Ahí la carga nuclear se hace más notable. ¿Y qué pasa? Que en el bloque D el nivel 3D de energía, el nivel D, baja por debajo del 4S y el 4S queda por arriba. Ahora el 3D cae por debajo. Entonces, eso no lo predice el diagrama de Moller. Y cuando seguimos el diagrama de Moller, nosotros tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Después del P le sigue el S y llego al 3D. El 3D, que caben 10 electrones, del 1 al 10. Si yo me encuentro en un átomo del bloque D, hemos dicho que si yo estoy antes del bloque D, el 3D lo dejo tal cual, lo que me dice el diagrama de Moller. Pero si estoy en un elemento del bloque D, lo que se observa, esto es el diagrama, esto es lo que predice el diagrama de Moller, se dice experimentalmente se observa que los orbitales D vienen más adentro en energía, quedando la configuración electrónica final de esta manera. Y los electrones de valencia para el bloque D son los del S, dos electrones, más los que hayan en el D. Por ejemplo, el hierro está en el grupo 8. Ese número 8 viene a decir que tiene 8 electrones de valencia disponibles, 2 y 6 del D. El hierro es 3d6, 4s2. ¿De acuerdo? Pues esos son los electrones de valencia. Otra cosa que los llegara a usar o no. Normalmente los estados de oxidación o los electrones más comunes que pone el átomo en juego son los que normalmente os decimos cuando empezamos con la nomenclatura, ¿no? El hierro, estado de oxidación 2 más y 2 más y 3 más. ¿Qué significa? Que de esos 8 posibles, normalmente en su química ordinaria da 2
o 3 electrones. Pero es cierto que se conocen del hierro estado de oxidación desde el 1 hasta el 8, pero son muy poco convencionales, ¿de acuerdo? Entonces, el resumen es que cuando yo tenga un elemento del bloque D, la configuración va a ser del tipo, según el diagrama de Moller, del tipo SD. Si os fijáis, si esto es 4, el D es 3, es 1 menos. Si esto es 5S, 4D. Si esto es 6S, 5D. Viene aquí esta reglita que ponemos NS2, N-1, ¿de acuerdo? Y lo que podemos decir experimentalmente se observa que el orbital D viene más abajo en energía. De manera que ahora ya tenemos, si queremos hacer unión, por ejemplo, el hierro 3, voy a quitar electrones de su última capa, la menos estable, como es lógico. Y su última capa, ¿cuál es? Esta de aquí. Yo empezaré a quitar para hacer el ion, empezaré a quitar electrones de su última capa, lo que es razonable. ¿De acuerdo? Empiezo a quitar de aquí 1, 2 electrones y si tengo que seguir quitando, los quito ya del nivel inferior, que es el menos, también menos, sería el menos estable también. ¿Qué más podemos ver de aquí? Ya hemos visto esto y después, si yo sigo avanzando en el bloque D, ¿de acuerdo? Llego hasta el grupo 11, el grupo 12, en el grupo 12, en el caso del zinc, ya están los D totalmente llenos y si sigo poniendo electrones, ya estaríamos los D totalmente llenos aquí, de 10 electrones, y si sigo avanzando ya entro en el bloque P, pero ya he pasado antes por una serie D. Eso no ocurre para los dos primeros grupos del bloque P, el del el boro aluminio, el carbono silicio, el nitrógeno fósforo, el oxígeno azufre. Esos primeros dos, las dos primeras filas no va a ocurrir lo que yo ahora voy a explicar, que cuando ahora yo ya vengo desde el bloque D y entro al bloque P por el nivel 4, ¿vale? Eh, Ahora lo que voy a tener es esto de aquí. 4S2, el 3D10, si yo sigo mi diagrama de Moller, y ahora sigo avanzando y poniendo electrones para entrar en un elemento del bloque P, un arsénico, un galio, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que ese 3D lo arrastramos hacia adentro. ¿Para qué? Para que nos quede una configuración que es característica del bloque P, que es del tipo SP. De manera que ahora aquí en el bloque P, los electrones de valencia son los del S y los del P. Pero si dejáramos el 3D aquí metido en medio, ¿ahora qué pasa? ¿Ese por qué el 3D se está ahí metido en medio? No, no puede ser. Ese 3D nos dice la naturaleza de que viene hacia abajo en energía. De manera que ahora ya nos queda esto de aquí. Y como es una configuración característica del bloque P, porque es del tipo SP, sin embargo aquí es del tipo SD o el D que lo metemos adentro, ¿vale? Aquí podemos decir, en el bloque 1 y 2, configuración del tipo NS1 o NS2. En el bloque D, SD, si me apura ya diciendo que el D viene hacia adentro experimentalmente, y en el bloque P es del tipo SP. Pues justo aquí el grupo indica el grupo, tengo que contar los electrones de valencia. Por ejemplo, si yo tengo el 3, el P3, 3 y 2, 5 por ser del SP, para decir el grupo se le suman 10 más los electrones de valencia, 5, 10 más 5, 15. De manera que si yo tengo aquí 5 electrones, me estoy refiriendo al grupo 15, al del nitrógeno. Si tengo un P4, un 4S2, 4P4, 6 electrones de valencia, el grupo 16. Si tengo ya la subcapa P completa, 6 electrones más 2, 8. Los gases nobles, aquí es donde está el famoso, la regla del octeto, con 4 electrones en esa subcapa S, en esa capa S y P, que le da mucha estabilidad al átomo, ¿de acuerdo? Pues bien, en el cuarto periodo en adelante, pero no tenemos por qué saberlo porque lo vamos a poder reducir. Si yo veo aquí el de 10 lleno entre el S y el P, el D viene hacia adentro. Y eso ocurre en el cuarto periodo en adelante. Seguimos ahora. Una típica pregunta de nos dan unos números cuánticos de unos electrones que representan unos orbitales, pero a mí no me está diciendo en qué átomo estoy. Si estoy antes del bloque D, si estoy en el bloque D o estoy después del bloque D. Eso no lo sé. Como no nos dice en qué átomo estamos, nosotros vamos a seguir el orden de energía generalizado por el diagrama de Moller. No vamos a matizar ni esto de aquí ni esto de aquí. Entonces, dice ordena en orden creciente de energía los orbitales siguientes para el número cuántico, para los siguientes números cuánticos. Entonces, tenemos aquí el conjunto de números cuánticos para el electrón, que yo le he etiquetado 1,
conjunto de números cuánticos del electrón 2, conjunto de números cuánticos del electrón 3, conjunto de números cuánticos del electrón 4. He puesto aquí en una tablita los electrones del 1 al 4, ¿vale? Sus números cuánticos aquí correspondientes y ahora lo que tenemos que identificar en qué orbital se encuentra cada uno de esos electrones. Pues bien, para ello tenemos que fijarnos en el n y el L. El L indica el tipo de orbital. L igual a 0 el S, L igual a 1 el P, L igual a 2 el D y L igual a 3 el F. Pues bien, tenemos aquí nivel 4, el 4 y el L igual a 0, 4S. Aquí lo tenemos, 4S. Después, nivel 3 es un orbital del tipo del nivel 3, lo que no sé si es 3D, 3S, 3P o 3D. Como el L es igual a 2, me refiero al 3D. Pues lo he puesto aquí 3D. Nivel 2, el L igual a 1, el P, 2P. Nivel 4, el igual a 1, 4P. Ya tenemos el conjunto de números cuánticos y qué orbital representa. Uno es el 4S, otro el 3D, el 2P y el 4P. Pues bien, ahora, ordénalo de menor a mayor energía. En este caso lo estoy diciendo en orden creciente. Pues bien, eso es seguir el diagrama de Moller. Pero, para hacerlo más rápido, la regla de Madelung viene a decir lo siguiente, que aquel orbital que tenga mayor valor de n más L irá más alto en energía. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago es calcular su n más L de cada uno, 4 más 0, 3 más 2, 5, 2 más 1, 3, 4 más 1, 5. Pues bien, el que tenga menor valor de n más L irá más abajo. Aquí tenemos el 3, o sea, el que pone aquí el 3 irá antes, o sea, el 2P. Después me voy al 4, al 4S y ahora el 5 y 5. Aquí no tengo manera de poder colocarlo. Entonces, dice la regla, a igualdad del n más L, el que tenga mayor valor de n irá más alto en energía. Luego, este de aquí tiene el n igual a 4. Los dos tienen 5 y 5 de n más L, pero este tiene n igual a 4 y n igual a 3. Pues bien, el que tenga mayor valor de n, ¿vale? Irá más alto en energía. Entonces este es el 4P, en este caso es el último, lo hemos puesto aquí, el 4P, el 3D, el 4S y el 2P. Este es el orden que va implícito aquí, siguiendo la flechita. Como no nos dicen qué átomo estoy, si estoy antes del bloque D, en el bloque D o después del bloque D, no puedo aplicar esto de el 3D va hacia adentro, ¿no? Porque si estoy aquí, el 3D está donde está. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente la pregunta suele ir en este sentido. Nos dan una serie de electrones con en unos orbitales y hay que ordenar esos orbitales. No nos especifica en qué átomo estoy. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es seguir el diagrama de Moller y aplicamos la regla de Madelung que va implícita aquí en este orden de flechita y de ahí se saca esa regla de n más L. ¿De acuerdo?